Bien, usted sabe que dentro de sus vasos sanguíneos corren varias cosas. Podemos resumirlo en que corre sangre. Y usted sabe de otras materias que pues exceden mi alcance, porque ustedes sí son bien técnicos en eso, que dentro de la sangre no solamente hay una parte líquida, hay unos elementos formes con un montón de células, etcétera, que usted pues ya conoce bastante bien, quiero creer yo, de otros cursos. Entonces todo eso pues es dentro del rango de lo fisiológico. También usted conoce la histología de los vasos sanguíneos. Sabe que hay una túnica íntima, una media, y en algunos vasos pues vamos a encontrar distintos grados de túnica adventicia. Habiendo dicho eso, los vasos sanguíneos no son estructuras perfectamente herméticas. Es cierto que en los endotelios hay uniones intercelulares bien fuertes, a ver, en Johnson y compañía, que permiten que el endotelio esté bien sellado. Pero hay circunstancias donde ese sello se puede, entre comillas, debilitar y permite la fuga del líquido hacia afuera de los vasos. El mejor ejemplo de eso lo vimos cuando hablábamos nosotros de la histamina, que es un mediador de la inflamación producido por los mastocitos que tiene varios efectos a nivel vascular, siendo el principal efecto el aumento de esa permeabilidad vascular que permite la fuga de líquido, proteínas y también leucocitos hacia afuera de los vasos, hacia al intersticio. Eventualmente se acumula suficiente líquido y se forma entonces un edema. En este caso, este edema va a ser de tipo inflamatorio, que ya habíamos discutido pues en más de una vez que eso correspondería a un exudado. Entonces, ese es el edema en función de un proceso inflamatorio, de algo que está causando lesión celular, por la razón que más te guste. Una infección, un trauma, ¿qué se me ocurre yo? Un agente tóxico. Ya usted conoce de las otras clases las causas de lesión celular. Pero ahora te pregunto yo, ¿por qué la persona con falla cardíaca, por qué se le hinchan las piernas? Es porque hay edema, correcto. Pero ese edema no tiene nada que ver ni con histamina, ni con mastocitos, ni con infección. Entonces vamos a ver en esta clase, en parte, qué ocurre, qué fenómenos ocurren que pueden hacer que la parte líquida de la sangre se fugue, salga de los vasos y entonces se acumule dentro de el intersticio. Vamos a ver en parte eso durante esta clase. Y también vamos a hablar algo al final, si no me equivoco, de cómo el endotelio hace para que dentro de sus vasos sanguíneos, perdón, dentro de lo que contiene, para que no ocurran coágulos dentro de la sangre, perdón, dentro de los sanguíneos en condiciones normales. Por eso la más en la segunda parte de la clase, vamos a enfocarnos ahorita mismo en el tema este de los trastornos hemodinámicos per se. Ahí me tardé un poquito, pero bueno, ahorita les explico bien cómo se basa eso. Que no me acuerdo si es esta clase o la otra. Pero bueno, vamos a avanzar con la clase y voy viendo cómo se los voy tratando de explicar. Sabemos nosotros que la sangre es vital. ¿Por qué? Porque la sangre, en este caso la oxigenada, va a transportar oxígeno, glucosa, macromoléculas, etcétera, hacia los tejidos. Y a su vez los tejidos le van a regresar esos desechos, como dióxido de carbono y desechos metabólicos, se lo van a regresar a la sangre de vuelta. Este intercambio metabólico ocurre, usted sabe, en los capilares. ¿Okay? Entonces, eso es lo que normalmente ocurre. Por eso es que la sangre es fundamental, sobre todo como medio de transporte. Entonces, cuando aquí a nivel capilar ocurre ese intercambio, se van a movilizar, por ejemplo, agua, sodio, potasio, electrolitos, otros iones, glucosa también, y se van a retirar los desechos. Pero una cosa importante es que el capilar permite la fuga de estos elementos, pero las proteínas no deben salir de los vasos sanguíneos. Entonces eso lo apuntan importante. Si una proteína se fuga de un vaso sanguíneo, eso es patológico, eso es anormal. Entonces,
tiene que haber un balance entre lo que el vaso sanguíneo va a aportar y lo que va a recoger, a un balance neto, de manera que no se fugue mucho ni que tampoco se retenga todo, porque pues hay que también darle agua a los tejidos, ¿ok? Por eso es que los vasos sanguíneos no son estructuras full herméticas, tienen que ser hasta cierto punto semipermeables para permitir el paso de sustancias entre los distintos compartimientos. En este caso, compartimento intravascular y compartimento extravascular, o también le podemos llamar intersticio. Entonces, eso ocurre a cada rato en nuestro cuerpo y hay un balance entre lo que se da y lo que se retira. Un balance bien regulado, pues, como todo lo que ocurre en nuestro cuerpo. Hay ciertas condiciones que pueden alterar ese balance. Por ejemplo, que haya una condición patológica del endotelio. El mejor ejemplo es en el contexto de la inflamación. Cuando hay inflamación, por la razón que más te guste, va a haber aumento de histamina con aumento de la permeabilidad vascular y obviamente eso va a alterar la dinámica del capilar. Y lo que sí vamos a ver en esta clase es que el acto de retener el agua dentro de los vasos sanguíneos se va a regir por dos fuerzas principalmente. Una va a ser la presión hidrostática y otra va a ser la presión osmótica, que está dada por la presencia de proteínas plasmáticas, o sea, proteínas dentro de los vasos sanguíneos. Cuando esas fuerzas se alteran, el resultado es que los vasos fuguen líquido en exceso, fuguen líquido en exceso y ese líquido se acumula en intersticio y entonces eso va a formar lo que usted conoce como el edema. Entonces vamos a ir repasando y vamos a ir concretando esos conceptos. Entonces, en nuestro cuerpo ocurre algo también bien curioso, pero fundamental. Usted sabe que, repito hasta el cansancio, dentro de nuestros vasos corre sangre, ¿ok? Entonces, usted sabe que la sangre puede coagular, pero la hemostasia, ¿okay?, es un fenómeno que evita que se formen coágulos dentro de los vasos sanguíneos no lesionados y del mismo modo, cuando usted se corta o se lesiona, esa hemostasia hace que se forme un coágulo que evita que usted se forme un carro cisterna y se desangre, ya si sea por una cortadita chiquitita, ¿ok? Es una cortada chiquitita, hace presión un poquito, a veces tiene que hacer presión y de. ¿Por qué? Porque se forma un taponcito de plaquetas y otras cosas que evitan que usted sangre indefinidamente. Ese balance entre evitar que se formen coágulos dentro del vaso sanguíneo y que se formen coágulos cuando el vaso se lesiona, eso forma parte de la hemostasia, que la hemostasia es fundamental. En esta clase y en la otra vamos a hablar de condiciones que pueden alterar esa hemostasia, porque si es patológica, quiere decir que el vaso lesionado no va a poder formar un tapón que selle el defecto y entonces usted va a sangrar. Eventualmente puedes perder tanta sangre que tu presión arterial baje mucho, te choques y te puedes morir, ¿ok? Eso es perfectamente lógico que suceda. Sí, esperado, ¿no? Entonces, la condición que ha agarrado mucha fama debido al tema de las vacunas en tiempos modernos, que usted conoce como trombosis, es simplemente una coagulación exagerada, excesiva. ¿Qué ocurre? Por alguna razón que vamos a dar la otra clase, porque, estas condiciones van a hacer que se formen coágulos dentro de los vasos, sin un estímulo previo. Entonces, ¿cuál es el problema? Estos coágulos que se forman dentro del vaso pueden hacer dos cosas. Una es obstruir, una cosa es obstruir, que la verdad es que eso pues no es tan perjudicial, y la otra es que ese coágulo dentro del vaso libere un coagulito a la circulación, ¿ok? Y ese coagulito en la circulación, entonces va a viajar. Cuando viaja, se convierte en un émbolo, y el problema es que con ese émbolo viaja, va a obstruir, ahora sí importante, vasos que son fundamentales para la irrigación de ciertos órganos blancos. Bien, en ese contexto, ¿por qué no me interesa tanto la obstrucción inicial? Porque por lo general,
la trombosis ocurre en los miembros inferiores. La verdad es que la obstrucción per se del aporte venoso miembro inferior no es tan perjudicial. El problema es cuando se suelta un embolito que viaja, llega al corazón, a la circulación pulmonar y ahí obstruye. ¿Okay? En esos vasos tan sensitivos, ahí el asunto sí es dramático porque dependiendo del tamaño de ese émbolo, eso puede comprometer la vida del paciente. Por ejemplo, hay pacientes que te hacen arritmias como la fibrilación auricular, donde la aurícula late tan rápido que literalmente tiembla. Pero en vez late tan rápido la aurícula que prácticamente vibra. Entonces, en ese sitio se forma un coágulo que eventualmente es expulsado de la aurícula izquierda y viaja a la circulación periférica. Un sitio donde puede llegar ese émbolo que se forma aquí que viaja, puede ser una arteria del cerebro, y entonces el paciente se le puede dar un SB isquémico. ¿Okay? Eso es, inicialmente aquí el coágulo no hacía mayor daño, sí hacía una que otra alteración, pero el problema viene cuando se libera ese trombito, entonces viaja a un vaso chiquito, y ahí el vaso chiquito ahí sí hace daño. Porque ¿qué ocurre? Por lo general el trombo se forma en un vaso grande. ¿Okay? En el vaso grande, en este caso en el corazón, para obstruirlo tienes que ser el coágulo. El problema es cuando eso se libera. ¿Okay? Se libera el embolito y viaja a otro sitio más periférico y allí va a obstruir sí vasos chiquititos que son mucho más sensitivos. Bueno, la verdad es que eso lo vamos a hablar con más calma en la otra clase. Vamos a ver por qué hay trombosis. La trombosis no es espontánea. La trombosis ocurre en función de ciertas variables que no vamos a discutir hoy, pero es cierto, este tromboembolismo es causa, eso nos mata hoy en día, es causa importante de muerte en los países desarrollados, donde Panamá no es la excepción. Todo lo que es infarto al corazón, ese embolismo pulmonar y los famosos derrames que también llaman accidente cerebrovascular, ACV o SB, que es enfermedad cerebrovascular, de alguna u otra forma, todos se asocian con estos eventos trombóticos. ¿Okay? Por eso es que me tomo el tiempo con esto, porque en verdad eso es súper importante desde el punto de vista patológico. Pero repito, la otra clase, que es la trombosis per se y tromboembolismo, le vamos a dedicar más tiempo a eso. La lección hasta aquí es que si el vaso no está lesionado, no tiene por qué formarse coágulos dentro del vaso. El coágulo solo se debe formar cuando el vaso se lesiona. Y de eso se encarga la hemostasia. Entonces, en una trombosis, la hemostasia está alterada, ¿okay? Por ciertos factores que, repito, no veremos nosotros en la clase de hoy. La veremos en la próxima clase. Bien, hay otros conceptos con respecto a la presencia de sangre de forma, digamos, anormal en los tejidos. Estos conceptos son la hiperemia y la congestión. Quizás son procesos que parecen similares, porque al final del día involucran que haya o exista un aumento de volumen de sangre en un tejido. Son distintos. Por ejemplo, la hiperemia siempre se describe como un proceso activo, que es porque hay mayor flujo sanguíneo al órgano o región anatómica en cuestión. ¿Por qué? Porque las arterias se dilatan. No siempre es anormal. Por ejemplo, puede ocurrir en una persona que hace ejercicio. La persona que hace ejercicio, sus músculos esqueléticos demandan más oxígeno. Y la forma de llevar más oxígeno es llevando más sangre arterial. Entonces, el músculo esquelético en cuestión se llena de sangre, se pone hiperémico y eso no necesariamente es patológico. Puede ocurrir, por ejemplo, en un contexto de inflamación, con la alteración de los vasos, que lo que hacen es llevar más sangre al tejido afectado. Entonces, la hiperemia, en dadas condiciones, puede ser perfectamente fisiológica. La contraparte, aunque parecida, es la congestión, pero vamos a ver que tiene sus diferencias bien establecidas. En la congestión, lo que hace es que el tejido en cuestión se estanca y se llena de sangre venosa. ¿Ok? Aquí lo que pasa es que la sangre venosa no puede regresar de vuelta al corazón y entonces la sangre venosa se va a estancar en los órganos o regiones anatómicas que están afectados. El mejor ejemplo es en la falla cardíaca. En la falla cardíaca el corazón no puede recibir sangre y la sangre se queda estancada en las regiones periféricas, que pueden ser, por ejemplo, los miembros inferiores o, como ustedes me habían dicho alguna vez también,
no sé si ustedes, alguien me había dicho alguna vez también, en los vasos pulmonares. Entonces, los órganos congestivos se van a ver azul oscuro, morado. ¿Por qué? Porque están llenos de sangre con hemoglobina desoxigenada. Eso también llaman cianosis, que asumo que usted escuchó ese término antes. Entonces, con el tiempo, esta sangre desoxigenada, pues, no aporta el suficiente oxígeno a los tejidos. Si eso es crónico, va a hipoxia crónica con muerte celular y también puede haber fibrosis secundaria en esos órganos o tejidos que están afectados. Bien, podemos ver esos cambios morfológicos en órganos que están hiperémicos o congestivos. Como la hiperemia por lo general es más fisiológica que otra cosa, vamos a hacer énfasis en la congestión hasta este punto de la clase. Imagínate una congestión, es como que tú vas a fregar. La esponja que está seca, tú agarras y la mojas, ¿okay? Y queda la esponja toda mojada, toda pesada. Así más o menos se ve un órgano congestivo. Cuando tú lo cortas, el órgano se va a ver todo mojado, va a ver todo brillante, lleno de agua y va a estar todo sanguinolento. Entonces la congestión puede ser también aguda o puede ser también crónica. La congestión clásica que nosotros vemos es la congestión del hígado, ¿okay? En este caso, la congestión hepática aguda. Una enfermedad aguda o una condición aguda que hace que el hígado se llene de mucha sangre, que el hígado esté repleto de sangre y como eso es una cuestión aguda, también puede haber afectación a los hepatocitos, con lesión, con cambio graso y quizás también con necrosis. La contraparte es la congestión hepática crónica, que en este punto, por alguna razón, el hígado se está llenando de sangre, sobre todo venosa, ¿okay? La sangre no puede circular y se queda toda la sangre estancada dentro del parénquima hepático y cuando tú lo cortas, ese hígado tiene esta apariencia de manchitas amarillas, chocolatitas, parece como el que lo escribió dice nuez moscada, en inglés es nutmeg, ¿ok? Eso sobre todo tú lo ves en los pacientes cuando están muertos, ¿no? O sea, cuando tú te mueres, el corazón deja de latir, lógicamente, y entonces la sangre se queda estancada, pues, en todo el cuerpo, incluyendo el hígado. Cuando tú cortas estos hígados de los cadáveres, se ven así todos congestivos, todos con nuez moscada. Dependiendo de la condición, puede haber datos de cronicidad, como hemorragia que ya ha sido digerida por macrófagos. Entonces, tú puedes encontrar macrófagos con hemosiderina. Pero estos colorcitos así entre amarillito y chocolate, esto es un hígado con congestión crónica. ¿Okay? Esta es la famosa nuez moscada que aparentemente el que lo describió, pues parece eso, ¿no? Pero también tú puedes encontrar aquí en estas imágenes, cuando tú ves el microscopio, puedes encontrar también bastantes macrofagitos con hemosiderina. ¿Por qué? Porque este hígado está harto de sangre, está estancado de sangre, y a los macrófagos, pues, este exceso de sangre no les gusta y ellos comienzan a diligentemente comerse lo que van encontrando. Asumiendo que es secundario a una condición inherentemente patológica, tú puedes encontrar datos de lesión a los hepatocitos. Como por ejemplo, aquí están los hepatocitos conservados y aquí hacia el centro hay un área de necrosis. Tú ves que aquí en el centro los hepatocitos, la verdad es que decir la morfología se perdió. ¿Okay? Todo esto es como si estuvieran licuados. ¿Okay? Todos los bordes celulares, todo el contenido, todo está destruido. ¿Okay? Aquí hay una zona de necrosis de hepatocitos, va a haber inflamación, por que la necrosis llama inflamación, y también puede haber hemorragia. Esa hemorragia es lo que se van a comer los macrófagos estos, por eso que pueden tener hemosiderina. ¿Por qué ocurrió esto? Hay muchas causas de lesión hepática, ¿okay? La verdad es que no vamos a hablar hoy de eso. Quizás si llegamos, porque eso es, ya metió en el curso, hablaremos un poquito de cuáles son las causas de lesión hepática, y hay muchos medicamentos, autoinmunes, infecciosas, inflamatorias, alcohol, hay muchas, la verdad que hay muchas. Bien. Así como en el hígado, el fenómeno este de congestión también puede ocurrir en nuestros pulmones. Por ejemplo, en el escenario de una congestión pulmonar aguda, eso ocurre en el paciente con una falla cardíaca descompensada. La falla cardíaca, repito, el corazón no solamente no puede bombear sangre, sino que por un tema de falla de bomba, tampoco puede recibir sangre. Entonces la sangre, cuando se queda estancada en la circulación pulmonar, en los vasos pulmonares, se estanca eso de sangre, o sea, se supera la capacidad del vaso sanguíneo de poder albergar sangre,
y entonces eventualmente comienza este vaso sanguíneo a jugar sangre. Recuerda que el vaso sanguíneo no es hermético. Y si tú lo llenas mucho, comienza eso a fugar líquido. En el caso del pulmón, ese líquido ¿a dónde se va a ir? Bueno, ese líquido se va a ir entonces a los espacios alveolares. Entonces que el paciente con falla cardíaca va a tener dificultad para respirar, va a tener disnea. ¿Por qué? Porque esos espacios que deben tener aire, lo que están es lleno de líquido, ¿ok? De líquido que se fugó de los vasos sanguíneos. Va a estar todo hemorrágico y va a estar todo encharcado. Ahorita les voy a enseñar cómo se ve esto. Por eso es que el paciente con falla cardíaca descompensada se va a quejar de esa dificultad para respirar. Por eso porque el tipo está sobrecargado, sus pulmones están sobrecargados de líquido. También ocurre en un contexto crónico, ¿okay? Pero en un contexto crónico, los pulmones pues se adaptan, se acostumbran, quizás en el mejor término, pero aprenden a vivir llenos de esa sobrecarga de líquido. Entonces hay cambios crónicos. Los septos alveolares se ponen bien gruesos, bien fibrosados o fibróticos, y como hay mucha sangre ahí, porque eso está constantemente lleno de sangre, entonces los macrofaguitos de nosotros van a comenzar a comerse esa sangre. Entonces tú vas a encontrar dentro del paciente con falla cardíaca crónica, dentro del tejido pulmonar de él, tú puedes encontrar muchos macrófagos llenos de hemosiderina, porque los tipos se pasan comiendo sangre, comiendo hemoglobina, y entonces estos macrofaguitos llenos de sangre de hemosiderina que se encuentran en el tejido pulmonar, en el contexto de una falla cardíaca, reciben curiosamente ese nombre, células de falla cardíaca o heart failure cells. Bien, este que está acá en la esquina inferior izquierda es un pulmón perfectamente normal. Ve los espacios alveolares, los alveolitos, con espacios blancos, espacios llenos de aire, ¿ok? Perfectamente normal. La contraparte sería acá, a la esquina superior derecha, donde tú encuentras esto rosado. Esto rosado es fluido, ¿ok? Fluido donde debe haber aire es pura agua, que el pulmón este está inundado. El término coloquial que se usa acá es encharcado. Obviamente el paciente va a tener dificultad para respirar porque ese pulmón encharcado no va a poder hacer el adecuado intercambio gaseoso. Está harto eritrocito porque este pulmón está, los vasos están todos ingurgitados, saturados de sangre, porque la sangre no va a poder regresar a el corazón como lo hace una persona con un corazón sano, por así decirlo. Entonces toda la sangre va a comenzar a jugar líquido y el líquido se va a ir entonces a los alveolos y el paciente, dependiendo de la velocidad cardíaca, va a tener una disnea leve, que si es muy descompensada, puede ser una disnea, que el paciente está gravemente enfermo. ¿Okay? Recuerda que esto no es de que sí o no, no es de que todo o nada. Hay grados de falla cardíaca con grados variables de disnea. Lo repito, no vale, eso es más de medicina, así que yo nomás voy a decir lo que ocurre, no los grados, porque pues no viene al caso con este curso. Y ya, no, estoy mordiéndome. Y ya cuando el asunto es crónico, ¿okay? Cuando el paciente tiene su falla cardíaca ya de muchos años, que a veces el corazón, pues, el marido, pues, es descompensado, no, es malo, pero tampoco es que es descompensado, entonces los pulmones se habitúan a tener vasos que manejan un poco más de líquido. Entonces esos vasos van a ir jugando crónicamente líquido y van a estar esos hemorrágicos por una forma más leve, pues, sin llegar a una descompensación como tal. Entonces la presencia de ese estado que se afecta crónicamente el pulmón. ¿Ves cómo se ponen de gruesos los tabiques alveolares? ¿Ves que están así gruesos, fibróticos, todos rosados, llenos de colágeno? Eso ocurre en el contexto de cronicidad. Y lo otro que ves en la luz del pulmón, perdón, del alveolo, es esta célula chocolatita, que con más aumento son macrófagos. Macrófagos que en su citoplasma tienen un montón de hemosiderina. ¿Por qué? Porque esos macrófagos crónicamente están fagocitando un montón de eritrocitos. Eso ocurre en el contexto de una congestión crónica secundaria, lógicamente, a una falla cardíaca crónica, ¿ok? Crónica. Entonces, ahora sí hablando per se del edema, entonces, tradicionalmente se describe en la literatura que nosotros somos pura agua, ¿ok? Pura agua los seres humanos. Dependiendo de dónde lo busques, a veces están del 70%, 75%, pero bueno,
El libro de Robin, que yo les paso a ustedes, dice que somos 60% agua. Uno pensaría que la mayor parte de esa agua está dentro de los vasos sanguíneos, pero no es así. Mira, solo 5% del agua está dentro del vaso sanguíneo. Realmente la mayor parte de esa agua, 2/3, está dentro de nuestras células. Y lo que sobra, que es prácticamente 1/3, está en el intersticio. Entonces, constantemente, entre la célula y el intersticio, hay constante intercambio de agua dependiendo de las condiciones que usted esté manejando en ese momento. Por ejemplo, ahorita yo, este buba que está aquí, él dice que él tiene aquí 709 mililitros. Entonces, si yo me tomo eso, ¿okay? Eso pasa por mi esófago, a mi estómago, y se absorbe en mi parte de mi intestino delgado y la mayor parte en el colon. ¿Okay? Yo voy a tener 700 ml extra de agua. Entonces, esa agua extra va a pasar entonces a mi sangre. ¿Okay? Entonces, en ese momento, vamos a decir que va a estar sobrecargado de líquidos. ¿Okay? Parte de ese líquido se va entonces a pasar a las células de la tonicidad, que es un líquido pues, que yo asumo que es isotónico, puede ser lo contrario, parte se va a pasar entonces al intersticio, pero todo en el contexto de un adecuado balance, ¿ok? Y lo que sí va a ser en exceso, porque ponte que no estoy deshidratado, pues lógicamente lo voy a ir a orinar, porque así sea agua que sea útil, agua buena, ¿ok? Agua bien hidratante, por así decirlo. Ahorita les voy a decir por qué agua no es hidratante, ahorita se lo voy a explicar. Lo que no necesita mi cuerpo lo va a desechar. Por eso que tú tomas demasiada agua, eventualmente vas a quedar orinando un montón. ¿Ok? Vas a quedar orinando un montón. Entonces, ¿por qué yo no me dermatizo? ¿Ok? ¿Por qué mi cuerpo no comienza a acumular esa agua dentro de mi intersticio? ¿Por qué? Porque mis riñones y mi corazón trabajan bien. ¿Ok? Los balances se mantienen adecuados. No hay mayores desbalances. Así yo me tome 3 de estos seguidos. Lo que voy a quedar es orinando. ¿Ok? Mi cuerpo va a agarrar lo que requiere y lo va a guardar, y lo que no requiere lo va a eliminar. ¿Ok? Probablemente termine todo orinando. ¿Por qué habla de agua no hidratante? ¿Okay? Porque hay un experimento en fisiología donde una persona toma agua isotónica, o sea, solución salina isotónica al punto 9, y toda la orina, prácticamente, porque como isotónica no va a haber mayor shift entre compartimientos. Hay otro que se toma una solución salina hipertónica, creo que es al 7%, ahorita no me acuerdo, ¿ok? Esa solución hipertónica lo que va a causar es movilización de agua hacia, de la célula, hacia el intersticio. Entonces, para la bajada, ese paciente lo que va a quedar, esa persona, lo que va a quedar es deshidratada por muchos shifts, ¿ok? Por eso que tú no puedes, eso es lo que dicen a veces, que si tú quedas náufrago, que vas en un bote, vas rumbo a, qué sé yo, vas rumbo a Contadora, ¿ok? Y el bote se estrella contra una roca, y tú, bueno, tú sabes nadar y queda el bote desbaratado, tú quedas ahí a la deriva, queda un pedazo de bote, ¿ok? Vamos a decir que pues, como Contadora no queda tan lejos, el rescate dura un día, ¿ok? Dura de las 8 de la mañana y te rescataron a las 5 de la tarde. A unas cuantas son 10 horas, creo que fueron 9 horas ahí a la deriva. En esas 9 horas tú ni comiste ni tomaste agua y te da mucha sed. Entonces, ¿por qué tú no debes tomar el agua del mar? ¿Okay? ¿Por qué la persona que está con mucha sed, deshidratada, esa náufraga, por qué cuando tú tienes sed, tú no debes tomar agua de mar? ¿Por qué eso es malo? Bueno, tiene que ver con el tema este de la tonicidad. Es un agua que está harta en sal. Cuando tú le tomas eso, agua hipertónica, eventualmente eso va a pasar a tus vasos sanguíneos, y dentro de tus vasos sanguíneos va a estar eso sobrecargado. Entonces, recuerda que tu cuerpo va a tratar de balancear todo. Tu cuerpo quiere balancear esa agua hipertónica en tus vasos sanguíneos. Entonces, ¿de dónde vas a sacar agua para balancearla? Desde adentro de la célula. ¿Okay? Entonces, tus células te van a churrar, ¿okay? Para darle agua a ese compartimiento que está hipertónico dentro de los vasos sanguíneos. ¿Okay?
Entonces, a la larga, tú lo que vas a quedar es más deshidratado. Entonces, esa agua salada no es un agua buena. Por eso que tú no debes tomar agua de mar, entre otras cosas, porque esa agua de mar es una agua hipertónica, que lo que va a quedar a la larga es deshidratando más y más y más tus células. ¿Okay? Bueno, eso es una pequeña paréntesis que es bonito explicarlo para que usted entienda por qué el tema de los tonos es importante. Con respecto al edema, ¿okay? Es lo que ocurre acá. En el intersticio se acumula fluido de una forma anormal. Y no solamente en el intersticio, también se puede acumular líquido de edema dentro de las cavidades de nuestros órganos tóraco-abdominales. ¿Okay? Ejemplo, en la pleura se puede acumular líquido, se llama una efusión pleural. También en el peritoneo se puede acumular líquido, o se llama una efusión peritoneal, o también llaman ascitis. Se puede acumular dentro del pericardio, se llama una efusión pericárdica, o como dice aquí, no, hidropericárdica. Yo prefiero decirle efusión pericárdica. Todo esto es anormal. ¿Por qué se está fugando líquido a esos sitios? ¿Okay? ¿Por qué se está fugando líquido? Eso no es normal. ¿Okay? Vamos a ver ahorita algunas causas de por qué el líquido se sale de los vasos y se acumula en sitios donde no debe acumularse. Y hay otros pacientes que te hacen es una anasarca, que este tipo va a estar todo hematizado. Está hematizado hasta el pelo. Eso por lo general ocurre en un paciente que está críticamente enfermo. Un buen ejemplo son los pacientes grandes quemados. Bien, vamos a tomar aquí, denme chance unos 2 minutos y 6. Bien, entonces le había dicho yo que dentro de nuestros vasos sanguíneos corre sangre. La sangre tiene una parte líquida. Y también había dicho yo que los espacios entre el endotelio, a pesar de que están muy sellados, pues no son perfectamente herméticos. Entonces, ¿cómo se hace para que la parte líquida de la sangre no se fugue al intersticio? ¿Okay? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo mantenemos ese balance? Entonces, ese balance que mantiene a la sangre dentro del vaso sanguíneo, eso es gobernado por dos fuerzas principales. Está la presión hidrostática y está la presión osmótica, que es dada por las proteínas plasmáticas. Por lo general, esa presión hidrostática va a ser ejercida por el lado arteriolar de la circulación. Mientras que cuando luego en el capilar se hace el intercambio de sustancias, va a haber un balance de esa presión hidrostática con las proteínas plasmáticas del flujo venular, ¿ok? Debido a la presión osmótica. Entonces, esas dos presiones, la hidrostática y la osmótica, se aseguran de que durante este intercambio solo se intercambie lo suficiente y lo necesario y que no se fugue mucho líquido durante ese intercambio, que el balance sea adecuado.
Bien, hay veces que se nos fuga un poquito más de líquido, eso es perfectamente normal, y para poder drenar ese exceso, ese líquido que se fuga, existen los capilares linfáticos. Esos capilares linfáticos normalmente drenan ese líquido que se puede fugar, producto de desbalances mínimos que ocurren entre estas dos presiones. O sea, hasta este punto es importante recalcar la importancia de los vasos linfáticos. Los linfáticos siempre son olvidados, siempre son eliminados de la historia, siempre son negreados, pero realmente su función es esa. Función es ser como una alcantarilla, que cuando se fuga un poquito más de líquido que no debe fugarse, entonces el linfático lo drena y eventualmente lo regresa a la circulación venosa y pues regresa eso a la sangre y no pasa absolutamente nada. Eso es lo que ocurre cuando todos estos mecanismos están íntegros, cuando no hay patología de fondo. ¿Qué ocurre? Estas presiones se pueden alterar y de hecho se van a alterar y esto va a provocar salida de fluido hacia el intersticio. Entonces, el aumento de presión hidrostática, ahora por qué ocurre eso, va a fugar agua, ¿okay? Va a sacar agua hacia el intersticio. Y la disminución de la presión osmótica, que estaba por las proteínas plasmáticas, también va a sacar agua al intersticio. O sea, si estas presiones se alteran, el paciente te va a hacer edema, ¿ok? Repito, eso ocurre y cuando eso ocurre, el liquidito ese extra es drenado por los vasos linfáticos, pero eso tiene su límite. Llega un punto en el cual se acumula tanto líquido que la capacidad del pobre linfático es excedida y de una forma no evitable se va a acumular líquido en el intersticio, ¿ok? Bien, cuando el líquido de ese edema es producto de la alteración de estas fuerzas, de estas presiones, ese líquido que se va a acumular, ese edema, va a ser un edema que es limpio, ¿ok? Un edema pobre en leucocitos y un edema que no tiene nada que ver con inflamación. Por eso es que este edema es un edema que se ocurre por fuerzas biofísicas, ese va a ser un edema tipo trasudado, que también es pobre en proteínas. Es completamente distinto al edema inflamatorio que ocurre en el contexto de un exceso de histamina, ¿ok? Y como es inflamatorio, va a tener leucocitos, proteínas, quizás microorganismos, dependiendo de la etiología, ¿ok? Entonces, para que tengas claro las diferencias entre trasudado y exudado y los mecanismos fisiopatológicos que subyacen a estos dos procesos. Bien, cuando hay demasiado o cuando hay aumento de la presión hidrostática. Ok, la presión hidrostática aumenta cuando el vaso debe soportar mayor cantidad o mayor volumen de sangre. Una forma de la presión hidrostática es, por ejemplo, te vas ahorita más tarde, conectas una manguera a la pluma y abres un poquito la pluma. Poquito. Esa es poquita presión hidrostática. El chorrito se mantiene controlado. Pero ahora, ¡pum!, ábrela toda, que se tensa toda la pared de la manguera y queda por el otro lado la manguera así, liberando agua como si fuera un carro cisterna. Eso es porque tiene demasiada presión la manguera. Sería el equivalente de un vaso con mucha presión hidrostática. En este caso de la manguera, lo que conllevó ese aumento es que la manguera tiene mucho volumen de agua, ¿ok? Lo mismo ocurre en nuestros vasos sanguíneos, sobre todo los. ¿Por qué el vaso venoso maneja tanta agua? Bueno, porque el agua no está regresando, la sangre no está regresando de vuelta al corazón y se está quedando estancada en el vaso sanguíneo. ¿Cuándo ocurre eso? Bueno, el mejor ejemplo es paciente con falla cardíaca. ¿Okay? Paciente con falla cardíaca, la sangre está tratando de regresar de vuelta al corazón y no puede porque el corazón es patológico y la sangre se queda toda estancada en los miembros inferiores, que por un tema de gravedad van a ser el sitio anatómico que por lo general se ve más afectado. Entonces, ese exceso de presión hidrostática, este aumento de la presión hidrostática, va a fugar el líquido afuera de los vasos, o sea, hacia el intersticio, y esa es la explicación de por qué un paciente con falla cardíaca
se puede eventualmente hacer edema de miembros inferiores, entre otros edemas. Pero ya te repito, por lo general es en las piernas, porque allí es donde la gravedad pues ejerce mayor fuerza. Otro ejemplo de edema, lo vamos a ver la próxima semana, perdón, la próxima clase, en el ejemplo de la trombosis venosa profunda. ¿Cuál es la diferencia? En este caso, una vena grande de la pierna, una vena profunda, está obstruida por un trombo. Entonces el trombo está bloqueando y no permite que la sangre regrese. En este caso, vamos a ver edema solamente de la pierna afectada. ¿Okay? Eso cuando tú tienes edema en una sola pierna está hinchada. Eso debe causarte preocupación. ¿Okay? Tienes que descartar que no tengas ahí una posible trombosis. Claro, no solamente en el aumento de volumen, también se pone rojo, puede doler, pero cuando una sola pierna se hincha, la verdad es que a mí me preocuparía eso. ¿Okay? Yo fuera el médico a fin de descartar. Porque repito, la trombosis venosa profunda como tal, pues daño como tal no hace. El problema es cuando suelta un trombito, y entonces que será un émbolo ya, mejor dicho, entonces eso ahí sí puede causar pues bastante daño. Bien, ya me abrí la ventana que voy a comenzar un flujo de caloría de regreso. Bien, vamos a regresar entonces al ejemplo de la falla cardíaca. El corazón no bombea sangre adecuadamente y el líquido se queda acumulado en los distintos tejidos, siendo el más afectado los miembros inferiores. En este caso digo miembros inferiores porque suelen ser las dos piernas las que se hinchan en el contexto de una falla cardíaca. Fuera de ser molesto, ese edema de miembros inferiores, pues, per se no es tan dañino. Repito, puede ser molesto. Recuerda que lo que ocurre aquí es que este corazón no está bombeando sangre adecuadamente, porque repito, la sangre se está quedando acumulada en toda la periferia del cuerpo. Entonces, ese corazón va a bombear menor cantidad de volumen y entonces eventualmente a los riñones le va a llegar menor volumen de sangre. Entonces, hasta este punto ocurre un fenómeno que usted conoció en la clase, en el curso anterior, ¿okay? Con respecto a la falla cardíaca. ¿Okay? El corazón va a bombear menor cantidad de sangre. ¿Okay? Entonces, va a llegar menos sangre a el riñón. Entonces, el riñón se va a confundir. Realmente, el riñón lo que va a percibir es que está llegando menor cantidad de sangre. O sea que va a estar hipoperfundido. Entonces, el riñón va a activar ese eje renina-angiotensina-aldosterona, que eso al final del día lo que va a hacer es aumentar la presión arterial y va a aumentar la reabsorción de sodio y agua a nivel del riñón. Y esto es lo que va a aumentar el volumen de agua, en este caso de sangre, en los vasos sanguíneos. ¿Okay? Y vuelve entonces eso a formar más edema. Es una especie de círculo vicioso. Entonces, en este caso, el paciente con falla cardíaca, con el tiempo, lo que va a comenzar es a retener agua y sodio a nivel renal. Y eso lo que al final del día hace es empeorar al edema. Lo que tenemos con este paciente es una sobrecarga de líquidos. Por eso es que este paciente, aparte de los medicamentos, también una recomendación con él es que limite la ingesta de líquidos, incluyendo el agua, y también la ingesta de sal. O sea que la sal siempre arrastra agua consigo. ¿Okay? Todo eso con el fin, con la intención de limitar esta sobrecarga. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el corazón no puede compensar estos volúmenes excesivos. ¿Okay? Entonces, los ciclos son viciosos, se repiten, y este paciente con falla cardíaca que descompensan el riñón también, lo que va a hacer es aumentar la retención de fluidos. Eso lo que va con el tiempo es aumentar más la presión hidrostática venosa, y el paciente
cada vez hacen peores y peores edemas, ¿ok? Por eso tú tienes que el paciente toma medicamentos que aumenten la contracción del corazón, no que aumenten, la mejoren. Y también es importante para los medicamentos que el paciente esa sobrecarga de volumen la restrinja, evitando tomar exceso de agua. Y también los diuréticos, ¿no? Que son medicamentos que el paciente pues hacen que él orine y elimine ese exceso de volumen. Bien, esto con respecto a la presión hidrostática. Bien, la otra variante que nos mantiene líquido dentro de la sangre es la presión osmótica, ¿okay? Osmótica, broncótica, o también se llama coloidosmótica. Hay que decirle más osmótica. Recordemos que esta presión osmótica la mantienen las proteínas dentro de la sangre, por un tema similar a el tema este de la tonicidad. ¿Okay? Las proteínas, ¿qué hacen? Literalmente se aferran al líquido. O sea, así yo lo veo. Pero realmente lo que ocurre allí es que las proteínas aumentan el tono dentro del vaso sanguíneo. Y cuando hay un aumento de tono, eso lo que hace es arrastrar agua a este compartimiento. En este caso, este compartimiento va a ser dentro de los vasos. Ese tono de proteínas, o esa presencia de proteínas, es principalmente dada por la albúmina. ¿Ok? Entonces, si la albúmina por X, Y o Z motivo disminuye, entonces la presión osmótica va a disminuir y el vaso sanguíneo va a comenzar a fugar líquido en el intersticio. Entonces, ¿por qué un paciente va a perder albúmina? Bueno, una causa que se me ocurre a mí bastante fácil es un paciente desnutrido. Es un paciente que tiene deficiencias en la dieta, una dieta inadecuada, que lógicamente va a tener menos proteínas, en este caso menos albúmina. Lo otro que puede ocurrir es que tú sabes que la albúmina, como casi todas las proteínas de nosotros, se sintetiza en el hígado. Entonces, un paciente con una enfermedad hepática crónica, el mejor ejemplo es la cirrosis, ese hígado no sirve. Entonces, entre todas las funciones que se van a perder de ese hígado que está defectuoso, una función que se pierde es la capacidad de la síntesis de albúmina. Entonces, sin albúmina, este paciente con cirrosis, eso va a aportar a la formación de edema. ¿Okay? La otra razón también está dada porque la vena aporta, ¿okay? La circulación porta, no va a llegar al hígado que está todo fibrosado, y toda esa sangre del sistema venoso esplácnico, toda se va a quedar acumulada en los órganos viscerales. Por eso es que el paciente con cirrosis, lo que tiene más que todo es ascitis, ¿okay? Está todo lleno, sobrecargado de líquido, los compartimentos intraabdominales. Y lo otro que puede ocurrir con la albúmina es que el paciente la esté perdiendo por la orina. ¿Okay? Este teóricamente es un glomérulo normal y puede ser que el glomérulo por X, Y o Z motivo sea un glomérulo defectuoso. En este caso, un glomérulo que permita la fuga de proteínas. Entonces, el paciente va a perder proteínas por la orina. Este paciente te puede eventualmente hacer edemas secundario a la pérdida de proteínas por la orina. Eso se llama síndrome nefrótico. Entonces, ¿cuándo puede ocurrir eso? Por ejemplo, en el contexto de una nefropatía diabética o estas nefropatías autoinmunes, enfermedades que afectan al riñón como tal, y lo que hacen es que el glomérulo comienza a fugar proteínas a través de la orina. Eso se llama proteinuria y eso siempre es patológico. Entonces, lo otro que puede ocurrir, tú sabes que, ya te dije que los capilares linfáticos drenan a veces esas fuguitas pequeñitas que se dan de líquido al intersticio. Pero ¿qué ocurre si mi capilar es defectuoso? ¿Okay? Es como cuando tu casa se tapa el baño. Se tapa el baño, pues no va a fluir y el agua se va a acumular. Bueno, algo quizás similar puede ocurrir en el cuerpo. Puede que el capilar sea defectuoso, quizás por un tema inflamatorio, un tema neoplásico, que también puede ocurrir, o sea, un émbolo tumoral y eso obstruye el vaso linfático y entonces el líquido todo no va a poder ser drenado y eso lleva también a formación de edema. En este caso se llama linfedema.
Un ejemplo que asumo que tú conoces bastante bien, porque eso se ve en parasitología, ocurre por las filarias. ¿Ok? Las filarias son unos gusanitos que por alguna razón que yo no entiendo, les gustan los capilares. O sea, viajan y se habitan, hacen su casita dentro del capilar linfático. Entonces, en ese sitio provocan inflamación que con el tiempo provoca fibrosis y el vaso linfático fibrosado, ¡puf!, prácticamente se cierra. Y esa persona te hace este edema masivo del miembro inferior afectado. También puede afectar con los hombres, puede afectar la parte del escroto afectado. Eso es lo que llaman también elefantiasis. Y ocurre gracias a esa filaria, Buchereria, algo así. Me corrían ustedes que la verdad es que ustedes deben saber más parasitología que yo. ¿Ok? Entonces, esas filarias, esa es una razón de la cual se producen también, o se pueden producir también, edema de miembro inferior. En este caso, pues, del afectado. Mira, los afectados, pues, son los dos. Bien. Otro ejemplo también ocurre en el contexto de la obstrucción por émbolos tumorales. ¿Cómo ocurre eso? ¿Qué quiero decir yo con eso? Tienes un tumor, ¿ok? Un tumor localizado. Vamos a centrarnos en el ejemplo de la mama, que es el que está aquí. ¿Okay? Un tumor localizado dentro de la mama, que si no se le da tratamiento oportunamente, el tumor puede desprender pedacitos de tumor, ¿okay?, que se montan en los vasos linfáticos y sanguíneos, en este caso linfáticos, y viajan a otros sitios. ¿Okay? Eso correspondería a una metástasis. Solamente lo voy a mencionar ahorita, después vamos a hablar con mucha más calma de todo este tema de los tumores, las metástasis y otros conceptos. Entonces, en el caso de la mama, el tumor ese puede viajar por los linfáticos y obstruir los linfáticos de la piel, de la piel superficial, y esto provoca edema de esa piel superficial. Entonces, clínicamente, eso da esa apariencia porosa, ¿ok? Porosa, y eso da la famosa, usted conocerá de la campaña de octubre, esa piel de naranja. Un paciente con una piel de naranja ya tiene un cáncer avanzado, ¿okay? Un cáncer que ya hizo metástasis y que se ha extendido hasta los capilares de la piel. O sea, no creas que esta piel de naranja es un signo temprano, no, para nada. Eso ya está bastante afectado. Eso se inflama y por eso es que también se llama eso un carcinoma inflamatorio de la mama. El linfedema también puede ser una complicación del tratamiento. O se llama una iatrogenia, que es que producto de un acto médico se produce un efecto no deseado del tratamiento. Eso no es que es un crimen, o sea, eso es, o no es una negligencia. Eso son cuestiones que ocurren producto de un tratamiento. Ejemplo de eso, ¿cuál puede ser? Por ejemplo, ustedes que hacen punciones venosas, ¿okay? Paciente le hace una punción venosa, paciente con algún tipo de coagulopatía, o un paciente que consuma aspirina o consuma anticoagulantes, tú lo puyas, todo bien con tus medidas que usted sabe mejor que yo, saca la sangre, le pones el algodoncito, todo bien, y el paciente al día siguiente tiene un moretonzón aquí, ¿sí?, producto de la punción. O sea, realmente tú no quisiste hacer eso, tú no quisiste que el paciente todo hiciera un hematoma ahí en esta área. Es producto del tratamiento, producto del manejo, que tu manejo fue, tu procedimiento cuál fue, una punción venosa, pero se complicó, no se complicó, pero sí se complicó porque tiene que haber una condición de fondo, digamos que el paciente toma anticoagulantes y al paciente se le formó ese hematoma en esa área. No es que tú querías hacer eso, o sea, no es que a ti te van a demandar por eso, no es que tú eres un criminal, sino que producto de ciertos procedimientos pueden ocurrir estas complicaciones y eso corresponde al terreno de los eventos iatrogénicos con I. Voy a copiar acá para que lo busquen en el chat. Iatrogenia. Eso ocurre, eso es parte del acto médico, eso es perfectamente esperado y eso se estudia mejor cuando tú estudias la parte legal de la medicina. Bueno, tienes una paciente con un cáncer de mama, ¿okay? El manejo es quirúrgico, a la paciente le hacen mastectomía y también se le quitan los ganglios de la axila, porque los ganglios de la axila son los primeros que reciben linfa del tumor original. Se llama también ganglios centinela. ¿Okay? Entonces al paciente hay que hacer el ganglio centinela, porque si el ganglio centinela está negativo,
quiere decir que el tumor teóricamente está contenido dentro de la mama y que la cirugía ya debe ser de buen pronóstico. Pero si el tumor está en el ganglio centinela, quiere decir que ese carcinoma ya viajó por todo el cuerpo, por lo tanto, el tratamiento debe ser más agresivo y el pronóstico ya es un poco más reservado. ¿Qué ocurre? Cuando al paciente, o sea, hombre también, ¿no? El paciente o la paciente, eso es cierto también, el cáncer de mama también puede ocurrir en hombres y es más agresivo, para que lo sepas. También existe cáncer de mama en hombres. ¿Qué ocurre? Tú conoces de tus otros cursos que los vasos linfáticos conectan con los ganglios linfáticos, ¿ok? Y todo es como una red donde la linfa corre. Si tú quitas un ganglio linfático, puede que este flujo de linfa entonces se vea obstruido. Y entonces, en el sitio afectado, o sea, en el miembro afectado, la linfa no va a correr y se va a estancar. Entonces, eso es un linfedema que es secundario a un tratamiento de cáncer de mama, ¿ok? Es una complicación del tratamiento que de hecho está bien descrita. Ya no ocurre tanto porque con las técnicas modernas quirúrgicas, que pues son muy avanzadas, estas complicaciones se evitan. Pero obviamente cuando se comenzó a descubrir esto del cáncer y los tratamientos, pues había muchas más complicaciones. Pero no es que no pueda ocurrir. No es que el cirujano quiso esto, no es que el tipo es un criminal. O sea, si fuera tu paciente o tu familiar, por no decir que eres tú, su familiar, y te pregunta a ti que tú eres de la ciencia de la salud, te dice, tengo un cáncer de mama, ¿qué hago? ¿Me opero o no me opero? Me explicaron que si me opero, entre otras cosas, el brazo se me puede hinchar. ¿Qué dirías tú o a tu familiar? ¿Lo opera o no lo opera? Yo creo que la respuesta es lógica. ¿Okay? Yo creo que esta complicación, a pesar de que no la queremos, es menos grave que permitir que el cáncer siga avanzando, ¿no? Entonces también puede ocurrir esto producto de un tratamiento. Bien, cuando hay edema, el líquido se acumula y por lo tanto el órgano afectado va a aumentar de volumen. Eso ocurre sobre todo en los sitios debajo del corazón, que como te he dicho, un tema de gravedad, esto va a ser más prominente hacia los miembros inferiores. Entonces, ¿cómo saber que es un edema real y no que es que el paciente simplemente está gordo, pues, o gorda, dependiendo de que sea? Bueno, hay este signo que es de la fobia, que tú agarras en el dorso del pie y le hundes el dedito. Y si la depresión se queda ahí, entonces eso es líquido de edema. Entonces, cuando esto ocurre, hay que estudiar al paciente porque puede tener algún tipo de afectación del corazón o de los riñones. Por ejemplo, la falla cardíaca, los pulmones edematosos, sobrecargados de líquido, ¿okay? Están todos llenos de líquido. Cuando tú lo cortas, es como si cortaras una esponja llena, de líquido. También puede ocurrir edema cerebral, ¿okay? Cuando hay inflamación del cerebro. Por ejemplo, cuando al paciente le da un SB, esa región del cerebro se va a morir, se va a necrosar. Y eso atrae inflamación. Esa inflamación aumenta la permeabilidad de los vasos. Entonces, el cerebro se puede comenzar a edematizar. ¿Qué ocurre? El cerebro está atrapado dentro del cráneo. Entonces, ese aumento de volumen, ¿para dónde va a coger? ¿Okay? Entonces, eso lo vamos a discutir en la clase de cardiovascular, no hoy. Pero tira línea con ese cerebro hinchado. ¿Qué va a ocurrir con el cerebro hinchado? Y es también para que sepas y preste atención que un derrame no mata per se a un paciente. ¿Ok? El derrame per se sí le borra al paciente parte del cerebro, muere ese cerebro por necrosis liquefactiva y sí, se van a perder parte de las capacidades de ese paciente. Va a quedar el paciente con discapacidad, dependiendo del tamaño del área de infarto. Pero realmente eso no va a matar al paciente. Sí lo va a dejar bien discapacitado, pero lo que va a matar al paciente es lo que viene después, ¿ok? Viene en la hinchazón de ese cerebro, ese edema cerebral sí lo va a matar. O sea, en otra clase, tú vas a tener que estar pensando en eso, pero después vamos a explicar por qué. Es para que sepa por qué el derrame mata a la gente, ¿ok? La discapacidad no mata a la gente, el paciente vive con su discapacidad, pero lo mata es el edema del cerebro. Bien, el edema
puede ser muy molesto, pero si es en los pulmones y es marcado, puede hasta llegar a ser fatal. ¿Ok? Por lo general, el edema nos orienta a enfermedad del corazón o de los riñones. El edema per se puede poner peligroso o puede ser una complicación porque no va a permitir que la herida salga adecuadamente y también puede alterar el manejo de infecciones. Este exceso de líquido es caldo de cultivo para que la infección crezca, ¿no? Y también dijimos que el edema cerebral puede ser fatal. Después usted se lee esto, pero repito, después con ejemplos, yo te voy a enseñar por qué el paciente con un edema cerebral, por qué se puede morir. Y después te lo lees con calma. Con respecto a la hemorragia, pues usted conoce qué es eso. Un vaso se lesiona y la sangre sale hacia afuera del vaso. Por lo general, la hemorragia, pues, no es tan preocupante. El problema es cuando la hemorragia ocurre en sitios que son muy sensitivos. Por ejemplo, si la hemorragia es dentro del cerebro, eso sí puede entonces comprometer la vida del paciente. O si la hemorragia afecta un gran vaso, ¿ok? Ahí te puede perder mucho volumen. La hemorragia per se, pues, normalmente no debe comprometer la vida del paciente. Para que esto ocurra, la hemorragia tiene que ser mayor al 20% del volumen de ese paciente. Eso es buco sangrado. Por lo general, eso no ocurre. Entonces, hay distintos tipos de hemorragia que usted puede identificar. Estas chiquitas que están acá, estas manchas rojitas, se llama petequias, ¿ok? Son hemorragias chiquititas de la piel y las mucosas, pequeñitas. Por lo general, casi siempre, eso ocurre secundario a un defecto en las plaquetas. Nosotros le hacemos un hemograma a este paciente y él va a estar trombocitopénico. Hay estas que son un poco más grandes que se llaman las púrpuras, ¿ok? Un poquito más grandes que las hemorragias, pero por lo general la etiología es similar. Suele haber un problema con las plaquetas o algún tema autoinmune tipo vasculitis. Y están estos famosos moretones, que el término correcto es equimosis. ¿Okay? Eso lo que hay es una acumulación de sangre a nivel subcutáneo. Por ejemplo, si te pegan, en el sitio que te pegaron, eso lesiona los vasos. Y esos vasos lesionados van a sangrar. Entonces, de esos vasos que están sangrando, se van a comenzar a salir eritrocitos que se van a acumular en este sitio. ¿Okay? Esta es la famosa equimosis. ¿Por qué cambia de color? Cuando son fresquecitos, cuando están nuevecitos, primero son rojitos o azulitos, más o menos, porque esto está lleno de hemoglobina. Eventualmente esa hemoglobina se transforma a bilirrubina y entonces el hematoma se pone verdecito, ¿okay? Verdecito oscuro, así como un color medio turquesa. ¿Okay? En ese momento el hematoma ya tiene una vida, tiene como unos 3 a 5 días. Y finalmente se pone amarillo. ¿Por qué? Porque este exceso de sangre acumulada ahí se lo comen los macrófagos. Esos macrófagos comienzan a llenarse de hemosiderina. Entonces, cuando está amarillo, quiere decir que ya el macrófago se está comiendo esos eritrocitos. Y entonces, cuando está amarillo el hematoma, quiere decir que ya es más antiguo, que ya es más viejo. Por supuesto, ¿no? Tú puedes ver distintos estadios dependiendo de la magnitud del trauma que provocó esto que está acá. Ya te digo, ¿no? La hemorragia a veces es inofensiva. ¿Okay? No porque yo me corté, yo me voy a morir. Para yo morirme, que eso impacte, yo tengo que sangrar y perder más del 20%. O sea, un sangrado brutal. Claro, ¿no? Hay sitios que son más sensitivos al sangrado que otros. Por ejemplo, no es lo mismo sangrar por el cerebro, que es una hemorragia intracraneal, que sangrar, por ejemplo, una mujer que tenga un periodo menstrual donde sangre mucho. ¿Okay? Ese sangrado, pues, molesto, pero per se no compromete la vida del paciente. Con el tiempo, ese paciente con mucho sangrado menstrual, con una ulcera crónica gastrointestinal, eso lo que hace es, no lo que hace, eso lo que provoca es una anemia por deficiencia de hierro. Eso es progresivo, eso es crónico. Eso es una cuestión crónica que lo que hay que hacer es buscar por qué esa paciente tiene un sangrado tan anormal. ¿Okay? Probablemente la causa sea una causa hormonal. Bien, vamos a tomar aquí unos 3 minutos y vamos a ver la última parte de la clase que habla sobre la hemostasia. ¿Okay? 3 minutos y seguimos.
Bien, vamos entonces ahora sí a hablar de temita de la hemostasia, que también es importante verlo en esta clase. Bien, la hemostasia es importante de forma que si usted se corta sin querer queriendo, porque nadie quiere cortarse intencionalmente, entonces se forme un coagulito que lo que haga es detener el sangrado de ese vaso lesionado. Porque si eso no fuera así, entonces el vaso lesionado va a sangrar y usted pues eventualmente va a perder más del 20% del volumen. Eso no debe ocurrir. ¿Okay? Lo contrario, como he dicho al principio de la clase, va a ser la trombosis, que es la tendencia a formar vasos, perdón, la tendencia a formar coágulos dentro de un vaso que no está lesionado. La trombosis la discutiremos con más calma la próxima clase. Bien, en la hemostasia participan las plaquetas, los factores de coagulación y el endotelio. El endotelio es fundamental. Estos tres elementos van a participar de una forma bien sincronizada para poder formar un coágulo sanguíneo en el vaso lesionado que lo que haga al final es detener ese sangrado. Entonces, esa hemostasia se da en 4 procesos que nosotros discutiremos uno por uno. Primero esta vasoconstricción arteriolar, la hemostasia primaria y secundaria, y finalmente la estabilización de ese coágulo sanguíneo. Bien, vamos a poner ejemplo, no puede que tú estás aquí, hay un cuchillo aquí, estoy cocinando, y después de, sin querer que no me corté. Lo primero que hacen mis vasos afectados es cerrarse, ¿ok? Hacen vasoconstricción. De esa forma, por un tema perfectamente biofísico, va a llegar menos sangre al vaso sanguíneo y entonces, como llega menos flujo al vaso sanguíneo afectado, lógicamente el sangrado debe disminuir, no detenerse. ¿Quién comanda esa vasoconstricción arteriolar? Bueno, mecanismos neurogénicos como lo que tú estudiaste cuando en fisiología, cuando hablabas de que los receptores alfa, que provoca vasoconstricción, este montón de cosas que ya la verdad es que yo no manejo. Y factores como la endotelina, que es un vasoconstrictor bien potente. Por eso es que una recomendación es, si tú te cortas, tú hagas presión en ese sitio, porque esa presión de una forma mecánica lo que hace es apretar el vaso afectado y eso por un tema de lógicamente va a disminuir el flujo sanguíneo a este sitio y el sangrado debe disminuir. Hasta este punto es importante que usted sepa que por muy buena que sea su vasoconstricción, no va a detener por sí misma a el sangrado. Va a ayudar, pero si no llegan los otros factores, el sangrado va a seguir. Bien, ponte que me corté. Entonces recuerdas tú tu clase de histología. Cuando tú te cortas, es como si secaras un vaso sanguíneo. Por lo tanto, los componentes o ciertos componentes del vaso sanguíneo se van a exponer. Es sobre todo importante estos componentes como el colágeno subendotelial y el factor de von Willebrand. ¿Okay? Cuando esos dos componentes son expuestos, eso lo que hace es atraer plaquetas para que se comiencen a adherir y aplicar en ese sitio de lesión. Esa activación de plaquetas consiste en que la plaqueta aumenta su superficie de contacto, ¿okay? Y también liberan esos gránulos de la plaqueta. Que lo que hace el gránulo es llamar más y más plaquetas a ese sitio de lesión. Eventualmente, porque que son las verdecitas estas, esas plaquetas se van a comenzar a acumular, a amontonar, van a liberar gránulos, como aquí ADP y el tromboxano A2, y eso lo que va a hacer es que más y más plaquetas lleguen y llegan a suficientes para sellar ese defecto y entonces tú teóricamente poco a poco dejes de sangrar. Se llama el tapón plaquetario, ¿ok? O el tapón primario. Bien, ¿qué ocurre? Ese tapón primario de plaquetas, pues, no es muy fuerte. Por así decirlo, es algo inestable. Entonces, nosotros necesitamos estabilizar ese tapón plaquetario. ¿Y cómo lo logramos? Con factor de coagulación y sobre todo con este factor tisular, ¿ok? Este factor tisular lo que va a hacer es agarrar esa plaqueta y por varios procesos que pues usted conoce mejor que yo de su clase de hematología, va a convertir, gracias a la trombina, va a convertir el fibrinógeno a fibrina. La fibrina me la imagino como una especie de cemento, de pegamento. Entonces, que es la azulita esta.
perdón, la azulita esta. Ese pegamento va a hacer que las plaquetas queden bien pegaditas unas entre sí, de manera que las plaquetas se formen una bola cohesiva. Entonces, eso lo que va a hacer es estabilizar y consolidar ese tapón plaquetario. Entonces, esto ocurre en la hemostasia secundaria. Entonces, esto ya debe entonces haber sellado ese defecto y el sangrado debe de haber parado. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Eventualmente esta fibrina puede atrapar leucocitos, puede atrapar otros eritrocitos y eso es lo que va a aportar entonces a que el sangrado definitivamente se detenga. ¿Qué ocurre? Teóricamente, entonces ese tapón plaquetario va a comenzar a crecer, crecer y eso tampoco es bueno. Entonces, una vez que el sangrado haya sido detenido, el tapón plaquetario ya debe dejar de acumularse. Entonces, este cese al tapón plaquetario comienza gracias a los mecanismos contrarreguladores, que son mecanismos que en teoría lo que van a hacer es favorecer la disolución de ese coágulo, de manera que limitan la coagulación y entonces el coágulo se va a comenzar a poder reabsorber. Y con el tiempo el tejido se va a poder reparar. Entonces, esos 4 pasos son, en grandes rasgos, lo que ocurre siempre cuando hay lesión vascular, de alguna u otra forma. Bien, ¿quién coordina todo esto? Principalmente la célula endotelial. Ese endotelio de nosotros se encarga de que ese coágulo se forme adecuadamente. ¿Okay? De hecho, un endotelio sano es el que evita que cuando no hay lesión, evita que se formen coágulos dentro de un vaso sano, porque el endotelio puede controlar factores antitrombóticos y factores protrombóticos. Los controla, los balancea, de manera que si no hay lesión, la sangre siga corriendo y no se formen coágulos dentro de un vaso sano. Y cuando lo contrario ocurre, que el vaso se lesiona, entonces se activan los factores protrombóticos para que se forme ese coágulo que detenga el sangrado. En una persona normal, así como yo ahorita que no tengo lesión celular, el endotelio tiene un perfil anticoagulante. ¿Por qué? Porque el endotelio lo que va a evitar es que se formen coágulos dentro de mis vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque yo no tengo ningún tipo de lesión vascular. Esos factores anticoagulantes, lógicamente, inhiben la coagulación, inhiben la agregación plaquetaria y promueven la fibrinólisis. ¿Qué es la fibrinólisis? Como dice la palabra, fibrino de fibrina y lisis de destrucción. Promueven la disolución de la fibrina. Eso en condiciones normales. ¿Okay? Cuando hay lesión vascular, el endotelio cambia. ¿Okay? El endotelio, por así decirlo, se activa y se convierte en un endotelio procoagulante. Entonces, ese endotelio procoagulante es el que va entonces a formar ese coágulo que discutimos nosotros en la sección anterior. Las plaquetas también participan en el proceso de la formación del coágulo. ¿Por qué? Porque son las que van a sellar este defecto vascular. Las plaquetas en este sentido van a trabajar en conjunto con los factores de coagulación. Del punto de vista de histología, la plaqueta se deriva de una célula que está en la médula ósea que se llama el megacariocito. Es una célula grandotota con un núcleo polilobulado que se llama megacariocito. Mega de grande, carios de núcleo, cito de célula. Entonces, realmente las plaquetitas que tú conoces de tus proteínas de sangre periférica son fragmentitos del megacariocito. No tienen núcleo, pero sí tienen varios gránulos, ¿ok? Gránulos que son muy variados y lo que van a ayudar al final del día es a que se forme un tapón plaquetario adecuado, ¿okay? Bien consolidado. Ves que si lo comparas con un eritrocito, la plaqueta es chiquitita con sus granulitos, ¿no? Esto mide 735, la plaqueta ¿cuánto medirá? 2 micras, 3, 2.5. Por ahí más o menos está el tamaño de ella. Son pequeñitas. Bien. Recuerda que cuando hay lesión vascular, la plaqueta detecta elementos que normalmente no están expuestos en un endotelio sano, en un vaso sano. Estos elementos son el colágeno subendotelial y el factor de von Willebrand. Cuando estos elementos son detectados, las plaquetas comienzan a hacer llamadas a ese sitio de lesión vascular, comienzan a adherirse, comienzan a activarse, a liberar
a liberar gránulos que lo que hacen es llamar más plaquetas a el sitio de lesión. Uno de estos factores bien importantes es el tromboxano A2. El tromboxano A2 es un potente activador de las plaquetas. Gracias a esa activación, pues coagulito chiquito, ¡puf!, se convierte en un coagulote, ¿ok? Como una bola de nieve, como una avalancha, ¿no? La avalancha es una bolita de nieve, y de repente va rodando y al final de la montaña es una bolota de nieve. Entonces, eso es bueno para detener el sangrado. Pero ¿qué ocurre? Que es la razón por la cual el paciente con aterosclerosis se infarta. ¿Qué ocurre? Cuando ocurre la placa, cuando existe la placa de ateroma, la placa de ateroma sí es cierto que obstruye el vaso sanguíneo, en este caso la arteria coronaria, dependiendo de qué tan grande sea. Pero bueno, esta obstrucción es manejable, es sopesable, y por eso que aterosclerosis no es igual a infarto. Con el tiempo, si el paciente no modifica sus hábitos y sigue aportando a esa placa de ateroma, ya sea por la dieta, por el sedentarismo, factores o por todos juntos, la placa poco a poco va a crecer, crecer, crecer y crecer más. Recuerda que como eso es una arteria coronaria, ahí el flujo sanguíneo es rápido, ¿ok? Es violento. Imagínate tú a la sangre arterial chocando cada vez más, más y más con la placa de ateroma. Si la placa de ateroma es más grande, el choque ese va a ser más dramático. Como esto es una cuestión crónica, no es que la placa de ateroma se hace chiquita con el tiempo, eventualmente ese choque de la sangre arterial va a generar un flujo sanguíneo turbulento, ¿okay? Un flujo sanguíneo turbulento. Este flujo sanguíneo turbulento, con años, meses de chocar contra esa placa de ateroma, lo que va a hacer es que esa placa de ateroma se erosione, se ulcere y que sangre. Cuando eso ocurre, pasa lo mismo que pasa aquí, ¿okay? Pasa todo esto, nada más que eso ocurre dentro de tu arteria coronaria. Entonces, en ese momento, las plaquetas comienzan a agregarse, ¡blup!, crecen para tratar de sellar ese defecto de la placa de ateroma que está sangrando, y lo hacen. Pero cuando hacen eso, tapan la arteria y el paciente dice, ¡ah! Ahí sí el tipo se infartó. No fue por ser la placa de ateroma, fueron las plaquetas. Por eso es que la aspirina infantil es tan popular, ¿ok? Por eso se llama también cardioaspirina. Es popular en la prevención del riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque la aspirina, esa a dosis infantiles, lo que inhibe es el tromboxano A2. Y al inhibir el tromboxano A2, evita que si la placa esa sangra, evita que las plaquetas se agreguen y entonces le da chance al paciente de tener más tiempo de llegar a un cuarto de urgencia. Entonces, esa es la importancia de la aspirina infantil, de la cardioaspirina, que inhibe el tromboxano A2 y evita ese evento cardiovascular definitivo, o sea, evita el infarto. No le hace nada a la placa de ateroma, la placa de ateroma sigue ahí, pero evita que las plaquetas entonces se agreguen y entonces desencadenen el infarto como tal. Bien, de la coagulación, yo no soy experto en eso, nunca lo he sido y a mis 32 años no lo voy a hacer. Yo tengo una pelea personal con esta carrera de la coagulación, cuál es no sé, pero me niego a aprendérmela. Ustedes que dan hematología, pues sí serán expertos, yo no. Yo lo resumo, ¿no? La coagulación al final del día lo que hace es formar o participar en la formación de un coágulo de fibrina bien estable, insoluble. Entonces, en ese sentido, hay factores de coagulación que son dependientes de calcio y otros que dependen de vitamina K. Lógicamente, si hay deficiencias en factores de coagulación, eso va a llevar a sangrado. Eso es muy raro, por cierto. Una deficiencia per se, un paciente que está deficiente, pues existe, pero eso no es tanto de nuestro medio, eso es más de países mediterráneos, por allá, qué sé yo. Eso es problema de hematología. Lo que sí hay es pacientes que toman anticoagulantes, ¿ok? Sobre todo la warfarina, que depende de la vitamina K. Entonces, ese paciente toma anticoagulantes, por ejemplo, porque un paciente que tiene una trombosis venosa profunda, entonces él va a tener las complicaciones de estar anticoagulado, ¿ok? Este es un ejemplo, un paciente que va contigo, el tipo toma anticoagulantes, le toca para ver cómo está su terapia, tiene que tomar el INR y los tiempos de coagulación,
el tipo está perfectamente anticoagulado, lo pude, no sé qué, cuando va a ver, no deja de sangrar. Entonces presión, 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 le quita y sigue sangrando. Así que, oye señora, pero usted no toma medicamentos. Ah, sí, sí, es que yo tomo warfarina. Así que, ya la vida. Pero tienes que hacer ahí poner un tape y decirle que doble bien, y la paciente pues va al día siguiente y mira con un moretonzote. No, tío, tú participaste, pero no es que fue tu culpa. O sea, es una complicación secundaria a la punción venosa. A la punción había que hacerlo, porque dependiendo de los valores de eso, la coagulación, la anticoagulación, perdón, se le debe al paciente ajustar, ¿okay? Dependiendo de esa terapia, de lo que salga en los laboratorios. Bien, obviamente, repito, el coágulo no puede crecer de forma indefinida. Tienen que haber factores que limiten la coagulación. Por supuesto, la coagulación solo debe ocurrir en el sitio que hubo lesión vascular. Entonces, estos elementos que limitan la coagulación activan también a esta cascada fibrinolítica, que va a disolver la fibrina y entonces va a limitar el tamaño del coágulo. Bien, cuando una persona está coagulando, por ahí mismito está disolviendo el coágulo, gracias a esta plasmina que disuelve la fibrina. Esa fibrina disuelta es lo que produce el dímero D. ¿Okay? El dímero D agarró mucha ponderancia, mucha importancia ahorita con el COVID y después con la vacuna. ¿Okay? Con el COVID, porque gran parte de las complicaciones del COVID se asociaron a eventos trombóticos. ¿Okay? Entonces, el paciente con COVID se decía que hacía trombos que iban al pulmón. Entonces, eso es per se lo que mataba al paciente. Entonces, una forma de monitorizar a un paciente con sospecha de una trombosis o un tromboembolismo es con el dímero D. Pero recuerda, el dímero D surge porque el paciente, su cuerpo, está tratando de disolver ese coágulo. Y el producto de la disolución, ¿okay? es la fibrina esta, y eso es lo que produce el dímero D. Entonces, indirectamente, un dímero D aumentado te indica a ti que ese cuerpo, ese paciente, está tratando de disolver un coágulo. Y si él está tratando de disolver un coágulo, quiere decir que el paciente está en un estado trombótico en ese momento. Habiendo dicho eso, el dímero D no es ni 100% sensible ni 100% específico. ¿Okay? Dímero D puede aumentar en otras condiciones, sobre todo inflamaciones, etcétera. Entonces, no quiere decir que un dímero D levemente aumentado, no quiere decir que eso es igual a un tromboembolismo. Claro que no. ¿Okay? Tiene que ir eso en un respectivo contexto clínico adecuado. Otra cosa importante es que conocer estos elementos fibrinolíticos como la plasmina nos ha llevado al desarrollo de terapias trombolíticas. Por ejemplo, un paciente el día de mañana se infarta, ¿okay? ¿Por qué? Porque la placa troma se le rompió y se le formó un coágulo en la arteria. Entonces, al paciente le aplican directamente estos fibrinolíticos, ¿ok? Este activador de plasminógeno entre el cardiólogo y el cardiovascular y llega directamente a la arteria afectada y ahí libera ese trombolítico. Y eso lo que hace es disolver ese coágulo y si todo sale bien, entonces la arteria vuelve a estar permeada. ¿Okay? Palabras más, palabras menos. ¿Okay? Para que sepan que también hay esas terapias fibrinolíticas, pero en sitios recientes de trombosis. Entonces, al final, el endotelio es el que comanda esto. El endotelio tiene que decidir si está anticoagulado o procoagulado y llevar estas dos variables en un respectivo balance. ¿Ok? Porque si esto se altera, entonces el paciente va a entrar en un estado protrombótico. ¿Ok? El paciente va a hacer trombosis y esto es lo que nosotros no queremos. Esto es lo anormal. Pero eso es lo que vamos a discutir nosotros durante la próxima clase. ¿Okay? Esto es más lo que hemos mencionado. Realmente el endotelio cuando está lesionado es que entonces él comienza el proceso de coagulación. Si el endotelio está sanito, tiene que ser un endotelio anticoagulante. ¿Okay? Eso es lo fisiológico. Pero la contraparte la veremos entonces nosotros la próxima clase. ¿Okay? Este perfil anticoagulante del endotelio lo hace porque él tiene factores que se oponen a la coagulación. Por ejemplo, él puede inhibir factores de coagulación que dependen de vitamina K. Él también puede producir moléculas que parecen heparina, lo que hace es inhibir ciertos factores de coagulación. Y también él puede usar la trombina, otro perfil, una trombina que es, entre comillas, anticoagulante
y eso le permite a él mantener un perfil anticoagulante si no existe lesión vascular. Nosotros llegamos hasta aquí, ¿ya? Sí. A ver, ¿tienen preguntas, dudas, comentarios? Yo sé que para variar es bastante material que puede enredar. Hay que estudiarlo bien y después es que surgen las dudas como tal. Pero se le ocurre algo a la orden. Bueno, después se lo leen con calma, lo estudian con calma, y si les surge alguna duda, entonces me la hacen a mí, ¿okay? Sin ningún problema. Bien, el quiz de este lo vamos a repetir, de la inflamación, porque este es un tema que sí es importante para mí que usted maneje. Entonces, no voy a repetir el quiz, voy a repetir el tema de la inflamación. ¿Okay? No es que voy a repetir el quiz. Y lo vamos a repetir con un poquito más de tiempo para que usted tenga chance de contestar su pregunta. Tampoco le voy a regalar las cosas porque yo vi que hay gente que sí salió bien. Entonces, pues si hay gente que salió bien, entonces quiere decir que los que salieron mal sí pueden lograr. ¿Okay? Así que es justo reconocerles y felicitar a los que sí hacen el esfuerzo y a los que no, exhortarlos a que busquen la manera de cómo hacerlo. Bueno, entonces nos veremos entonces el viernes para hablar la otra clase de la trombosis. Bueno, chao, cuídense y que estén ustedes bien. Hasta luego. Chao, profe. Luego. Chao, profe.